Hoy vamos a preparar tarta de yogur. Bienvenidos a Enamórate de la cocina. Vamos con los ingredientes: 6 huevos, 80 gramos de maicena, 200 gramos de azúcar, 1 kilo de yogur o 8 yogures, que vendría a ser lo mismo. Fresas opcional, voy a poner para decorar. Un molde de bizcocho que le he puesto papel de horno para poder desmoldar. Y empezamos. Mezclamos la maicena con el azúcar. Vamos a mezclar bien hasta quitar todos los grumitos. Les comento que si quieren hacer este postre totalmente dietético, lo único que tendrían que comprar es 8 yogures edulcorados y así tenéis un postre totalmente dietético. Comentarles también que este yogur es natural, no tiene nada de azúcar, por eso es que la receta lleva azúcar. Pero si tú tienes por casa yogures azucarados, también puedes usarlos y no le echas azúcar. Como ya habéis visto, he añadido los 6 huevos. Hago el mismo proceso, batimos bien hasta quitar todos los grumos y el huevo se incorpore por completo. Este mismo proceso lo pueden hacer en una Thermomix, en una licuadora o con una batidora. Lo van a hacer mucho más rápido. Ya van desapareciendo todos los grumitos y ahora vamos a incorporar el yogur. Nuevamente mezclamos bien hasta que el yogur quede totalmente integrado. Una vez hecha la mezcla, podemos precalentar el horno a 170 grados. Mientras va calentando el horno, vamos a vertir en el molde. El aspecto de esta tarta es similar a una tarta de queso, pero el sabor es totalmente diferente. Esta tarta es mucho más suave. Y por supuesto contiene menos grasas, mucho más saludable. Y ya tenemos lista para meter al horno. En breve iremos cortando las fresas para decorar. Con el horno ya precalentado ponemos 1 hora a 170 grados. Si en ese tiempo aún falta cuajar, podemos bajar la temperatura después de 1 hora a 160 y dar unos 10 a 15 minutos más. Y ya está lista la tarta de queso. Ahora dejamos enfriar para poder desmoldar y luego decorar. Como pueden comprobar, a mí se me ha roto un poquito, pero bueno, no pasa nada, está igual de rica. Bueno, no es necesario usar fresas, con el simple hecho de ya hacer la tarta está bien, pero yo he querido dar un pequeño toque de color a nuestra tarta y voy a ponerle unas fresitas por encima. La fresa es opcional, el decorado es opcional y pueden usar su imaginación, quizás con cualquier otro tipo de fruta. Ahora con la ayuda de 2 platos vamos a desmoldar. Primero volcamos en uno para poder sacarle el papel de horno. Y ahora ya damos la vuelta con el otro plato. Y miren qué bonita, perfecta ya para comer. Está lista para comer. Os voy a confesar que no soy muy buena decoradora, pero bueno, se hace lo que se puede. Así que vamos a darle un poquito de color a nuestra tarta y listo, a disfrutar. Espero que te animes a hacer esa receta, sobre todo si no puedes tomar azúcar, hacerla con yogur edulcorado. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal.